vídeo anterior habíamos dejado creado y en funcionamiento un dominio Active Directory basado en servidor Linux con Samba. Ahora disponemos de un dominio que solamente consta de una única máquina, que es el controlador. Y a este nivel podemos ya empezar a hacer administración, que sería sin herramienta gráfica y consistiría en un trabajo en línea de comandos. Esta forma de trabajo puede parecer un poco antigua y complicada, pero justamente es al revés. Son las formas de trabajo que más se potencian hoy día y más productivas. Aunque nosotros enseguida vamos a disponer también de herramientas gráficas. Tenéis que contrastar un poco ambas formas de trabajo. Solemos tirar más a la herramienta gráfica porque nos resultan las cosas más fáciles y es así, pero la productividad, es decir, el trabajo con grandes cantidades de objetos pasa por la línea de comandos y por la automatización por medio de scripts. Bueno, comenzamos una parte del documento que es bastante expositiva. Se trata de ir viendo diferentes posibilidades de trabajo en línea de comandos, aunque realmente nosotros, bueno, pues enseguida vamos a tener la herramienta gráfica para trabajar. Fijaros, el comando que nos va a permitir manejar objetos Active Directory, ya lo conocemos, es Sambatul, el mismo comando que usamos para crear el dominio. Le puedo, por ejemplo, pedir una ayuda de sintaxis para que veáis que me permite trabajar con usuarios, grupos, fijaros, por ejemplo, directivas de grupo, las GPOs, los grupos, los usuarios, bueno, pues tiene un montón de objetos que puede manejar. Por ejemplo, aquí, pues, para ejemplificar un poquito el uso del comando, pues vamos a crear un usuario Active Directory. Pensar que yo ahora mismo estoy en una máquina Linux, podría crear usuarios locales con el comando add-user o user-add, serían los usuarios que ya conocemos en el archivo tcpassword, y este es otro mundo totalmente diferente. Aquí el controlador de dominio no funciona como el controlador de dominio Microsoft, que sus usuarios locales desaparecen y él solamente se centra en el dominio. El servidor Linux mantiene la dualidad local-dominio, además separada totalmente. Entonces nosotros ahora mismo con Sambatul trabajamos en el plano dominio, creamos usuarios de dominio. Ese es el comando. Me pide una contraseña que tiene que ser compleja, ojo, por defecto, esto es igual que Active Directory, por defecto el dominio tiene una directiva que exige complejidad de contraseñas, con lo cual tenéis que ponerle una combinación compleja. Bien, el usuario está creado. Fijaros que la creación mínima de un usuario consiste simplemente en darle un login y una contraseña que, como os digo, por defecto tiene que ser compleja. Podemos hacer creaciones de usuario un poco más complejas, como habíamos hecho con los usuarios locales, donde le especifiquemos, pues, por ejemplo, nombre y apellidos, direcciones de correo o bueno, otra serie de parámetros. Por ejemplo, aquí os hago una ejemplificación de esa creación. Bien, por ejemplo, también puedo examinar la lista de usuarios Active Directory. Fijaros que aquí me van a tener que salir los usuarios predeterminados del dominio, perdón, con sudo, que son administrador, invitado y krbtgt, que es un usuario relacionado con Kerberos. Y el que yo he creado, que es alumno. Fijaros que un dominio Active Directory tiene muy poquitos usuarios. Bien, el borrado de usuarios. Bueno, yo os digo que esta parte es un poco expositiva, que veáis cómo se hacen las cosas, aunque yo no os pido en la práctica concretamente que lo hagáis aquí en línea de comandos. Lo podréis hacer, pero nosotros vamos a esperar a las herramientas gráficas para crear los usuarios y grupos que me pide la práctica. El borrado sería con delete, el cambio de contraseña pues sería con set password. Habilitar y deshabilitar usuarios, también podéis probar todas estas cosas, son sencillas. Por ejemplo, si queréis, vamos a trabajar un poquito con grupos, vamos a hacer un listado de grupos, vais a ver que un dominio Active Directory tiene muchos grupos ya creados por defecto, al contrario que usuarios, que hay poquitos. Muchos grupos hay muchos. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque los grupos ya definen, digamos, los roles, los tipos de usuarios, y evidentemente estos grupos pues no tienen por qué tener usuarios concretos. Nosotros iríamos creando usuarios e introduciéndolos en los grupos que nosotros queremos, pero para ello el diseño de grupos ya tiene que estar hecho. Por eso hay tantos grupos y tan pocos usuarios. Bien, ahí está el listado de grupos que os decía antes. Bueno, pues cosas un poquito más complejas como los miembros de un grupo y demás. Todo esto nosotros, pues normalmente en Active Directory en Windows, pues íbamos a la consola de usuarios y equipos, hacíamos doble clic a los grupos y
Y en las pestañitas ya lo íbamos viendo todo. Bien, a continuación vamos a estudiar cómo están configuradas las directivas de contraseña en el dominio. Bueno, realmente están configuradas igual que en el dominio Active Directory basado en Windows. Podemos pedirle al sistema un informe de cómo están configuradas las contraseñas con el comando sambatul domain password settings show. Entonces lo que nos está diciendo este comando es que la complejidad de contraseñas está activada. Recordar que nosotros en el dominio Active Directory habíamos visto cómo se desactivaba. Y bueno, algunas cositas más, como por ejemplo duraciones de contraseña. La duración máxima por defecto es de 7 semanas, 42 días. Esto lo vimos el otro día también en el primer vídeo que nos salía la duración. Longitud mínima de contraseña 7. Recordar que el Active Directory trabaja de forma separada, digamos, los requisitos de complejidad y los requisitos de longitud. Los requisitos de complejidad pueden estar en on o en off y ya están establecidos por el dominio. Mientras que los requisitos de longitud, digamos que siempre están activos, pero los puedo modificar. Bueno, un poquito más abajo os digo cómo habría que, por ejemplo, si nosotros estamos montando un dominio de pruebas, de testeo como el nuestro y no queremos enfrentarnos a la complejidad de escribir contraseñas, bueno, pues podríamos deshabilitar los requerimientos de complejidad, es decir, este on, podríamos ponerlo en off, con esta orden de aquí arriba, Sambatul Domain Password Settings Set --complexity igual a off. Bueno, pues si queréis para hacerlo un poquito más fácil cuando hagamos usuarios, voy a hacerlo. Hay que entender muy bien lo que estamos haciendo aquí y en qué tipo de entornos lo podemos hacer. Voy a volver a poner el show y entonces ahora veo que la complejidad está en off. Esto, bueno, pues eso, entornos de laboratorio, entornos de testeo. En un entorno de producción, pues no es recomendable, ¿de acuerdo? Vamos con una de las partes de la práctica que yo creo que puede que sea un poquito más complicada de entender y de configurar. Bueno, os comentaba antes que el sistema que acabamos de crear es un sistema Linux que ha configurado un dominio Active Directory, pero en él ahora mismo digamos que residen dos mundos totalmente separados e independientes. Uno es el sistema local que existía desde el principio, en los usuarios locales, vamos a decir, y otro es el dominio que hemos creado. Esos dos mundos ahora mismo están totalmente separados hasta el punto de que, por ejemplo, un usuario de los que hemos creado en Active Directory, por ejemplo, ese alumno que creamos antes, si pretendiese iniciar sesión en el servidor por SSH como hacemos habitualmente, pues no podría. Esto nos puede chocar, pero bueno, realmente si lo pensamos, un usuario de un dominio no tiene por qué iniciar sesión en un controlador de dominio, sino que él tiene que trabajar en estaciones de trabajo, que todavía no disponemos de ellas. Con lo cual, bueno, el montaje es muy diferente a como lo hacía Windows, porque Windows eliminaba totalmente el mundo de usuarios locales, digamos que lo sustituía por el dominio, sustituía lo local por el dominio y no mantenía las dos opciones. Y Linux no puede dejar de ser Linux, con lo cual su mundo local, su mundo de usuario de servidor local lo mantiene. Bien, pero nosotros vamos a empezar a trabajar un poquito aquí para, por ejemplo, la intención de que, como os dice el título del apartado, que las cuentas Active Directory puedan validarse en el sistema Linux. Es decir, lo que queremos es que los usuarios locales, perdón, los usuarios de dominio que vayamos creando en Active Directory también puedan manejar el servidor. Esto, bueno, no tiene por qué ser un requisito obligatorio del dominio, ni mucho menos. Nosotros vamos a ver cómo se haría, pero luego en un montaje de verdad, pues quizás incluso sea contraproducente para evitar que los usuarios normales puedan hacerme un SSH contra el servidor. Bueno, hay que tocar bastantes archivos de configuración y hay cosas nuevas que trabajaremos tanto en este tema como en el tema 8 más a fondo. Aquí la vamos a ver un poquito introductorio y luego en el tema 8 también vamos a volver sobre estas configuraciones para hacer la integración de los Linux en un dominio ya creado Active Directory. Bueno, pues empezamos modificando el archivo smb.conf. Bien, pues este es el archivo smb.conf que configuró la instalación de Active Directory. Fijaros, la sección global y dos recursos compartidos. Esto se parece mucho a lo que nosotros hicimos de compartición de carpetas. De hecho, son dos recursos compartidos. Bueno, pues si lo primero que tengo que hacer, sin perder de vista que lo que persigo es que los usuarios de dominio pueden autenticarse
en el sistema Linux es añadir estas 3 líneas al archivo smb.conf. Estas 3 líneas configuran para los usuarios primero un shell de trabajo, el binbash, y luego estos son 2 parámetros relacionados con el daemon winbinth, que lo que va a hacer es permitir que winbinth busque a los usuarios y los grupos del Active Directory. Entonces vamos a copiar y los ponemos en la sección global al final. Ahí sería su sitio. Vamos a tabular un poco ahí. Vale, pues ahí está. Repito, la configuración del shell con el que van a trabajar esos usuarios, porque daros cuenta que los usuarios de Active Directory no tienen un shell asignado en el archivo password. Y luego esto que le da la posibilidad al daemon winbinth de buscar y mostrar los usuarios y los grupos de Active Directory, como veremos después. Vamos a guardar. Vale. Bueno, fijaros que aquí estoy usando cosas que ya vi en la práctica anterior, como es, por ejemplo, el comando de testeo de parámetros Samba. Fijaros que ahora el testeo me está diciendo que mi rol es el de un domain controller de Active Directory. Perfecto. Vale, reiniciamos el servicio Samba porque hemos hecho cambios en la sección global. Vale, perfecto. Bueno, siguiente configuración. Fijaros, esta es una de las partes más, yo creo que cuya configuración se puede complicar más. Por suerte, en las versiones modernas de Ubuntu tenemos una herramienta que nos pone el trabajo muy fácil, que es esta herramienta que yo os voy a mostrar aquí. Lo que estamos configurando aquí es una parte de Linux, es un componente de Linux conocido como PAM, que quiere decir Pluggable Authentication Module, es decir, los módulos de autenticación conectables. Esto viene a ser el componente de Linux que se encarga de la autenticación. Esa es la palabra clave. Digamos que el PAM es la autenticación Linux, un poco de la misma manera que Kerberos es la autenticación Windows, podríamos decir. ¿Vale? Es decir, son 2 tecnologías relacionadas ambas con autenticación. Kerberos del lado Windows y PAM del lado Linux. Bueno, la configuración de estos archivos de PAM es muy delicada. En cuanto metes la pata y configuras algo mal, el sistema lo dejas inservible, porque digamos que estás estropeando el componente que tiene que darte acceso al sistema, con lo cual si ese componente está estropeado, aunque el resto del sistema esté sano, pues tu sistema no va a funcionar. Bueno, no va a funcionar, no te va a dejar entrar. La herramienta automática de configuración de PAM se denomina PAM Out Update, es decir, actualización de la autenticación PAM. Y básicamente lo que hace es reconocer en mi sistema Linux qué componentes de autenticación hay disponibles, qué opciones de autenticación hay, y me permite marcarlas y desmarcarlas. Fijaros, por ejemplo, que en mi sistema local tengo autenticación Unix, que es la forma de decir la autenticación local normal, y luego tengo ya marcado también la autenticación basada en Active Directory. Y fijaros que de todas estas casillas hay una que no está marcada, que para nosotros es importante, que es esta de aquí, que es la que dice Create Home Directory on Login. Si yo no marco esa casilla, mis usuarios se validarán, pero no tendrán una carpeta personal para trabajar. Y trabajar en una máquina Linux sin una carpeta personal, pues es muy complicado. Entonces, hay que marcar esa opción con un asterisco. Cuidado, que no es darle a intro. Tengo que ubicarme en la casilla vacía y con la barra espaciadora le doy y aparece el asterisco. Si le diera otra vez, desaparecería. Es decir, va conmutando entre con o sin asterisco. Yo lo dejo marcado y una vez que está marcado, tabulo, me voy al OK y aceptamos. Y ya tenemos configurado, bueno, casi configurado el PAM. Vale, pues continuamos. La siguiente modificación que hay que hacer, fijaros, esto ya os digo que es todo muy introductorio a lo del tema siguiente, es modificar otro componente Linux muy importante. Fijaros, estamos tocando componentes Linux muy importantes a nivel de arquitectura. En este caso nos toca un archivo de Linux que es el nsswitch.conf, que hace las veces de un switch de servicios, de nombres en general. Fijaros, este archivo lo que me permite es configurar en un sistema Linux. Bueno, lo voy a abrir si os parece. Un archivo importantísimo de la máquina Linux. Y al final es una relación de diferentes fuentes que el sistema tiene para obtener, por ejemplo, nombres de usuario, nombres de grupo, contraseñas,
Esta, por ejemplo, también es una opción que se suele comentar porque es importante. Fijaros, esta es la línea que le indica a una máquina Linux que sus opciones de resolución de nombres, cuando esta máquina Linux necesita resolver un nombre a dirección IP, pues esta máquina Linux tiene dos opciones. La primera dice files, o lo que es lo mismo, consulta las entradas que hay en su archivo hosts, que suele ser un archivo con unas poquitas entradas, y si ese archivo falla, se irá a una búsqueda en un servidor DNS especificado en el archivo resolve.conf. Fijaros, esta línea es la que marca el comportamiento de la máquina Linux como cliente DNS. Bueno, nosotros realmente la que nos preocupa ahora son estas dos, porque nosotros lo que queremos es que nuestro sistema Linux tenga una nueva forma adicional de reconocimiento de usuarios, que son esos, y de grupos. Bueno, pues para que mi Linux reconozca esas nuevas formas de usuarios y de grupos, tengo que añadir una tercera opción, una nueva opción a estas líneas. Y la palabra reservada es WinBeam, es decir, el nombre del servicio que va a proporcionar esos usuarios y esos grupos. Este es el resultado final con las palabras añadidas. Guardamos y salimos. Bueno, ahora hay que hacer una modificación manual en uno de los archivos de PAM. Esta modificación no la hace la herramienta, por desgracia. Bueno, pues es de suponer que quizás en alguna actualización de la herramienta sí que la puede hacer, pero ahora mismo este archivo PAM, esta pila PAM como un password, la tenemos que modificar manualmente. Es una modificación peligrosa. Si la haces mal, puedes dejar tu sistema, como os decía, con su cerradura estropeada, con lo cual el sistema puede arrancar, puede estar aparentemente sano, pero no va a dar validación a los usuarios, con lo cual los usuarios no van a poder entrar. Bueno, entonces la precaución es primero hacer una copia de seguridad, porque de esa manera si tenemos que hacer una reparación, pues la vamos a tener más sencilla. Ahí la tenéis. De esta manera estoy copiando el archivo a un archivo original. Y ahora voy a editar el archivo y bueno, pues describo aquí muy claramente la modificación para que no haya lío. Hay que buscar esta línea y hay que eliminar una palabra reservada, que es esta de aquí. Vamos a ver. Para verlo bien, lo voy a poner así. Esa es la línea que busco. Y esa es la palabra reservada. Esta es la palabra que voy a borrar, ¿eh? Esta de aquí. Borramos. Guardamos. Y salimos. Perfecto. Vale. Bueno, esta modificación realmente no sería imprescindible. Como os comento aquí, lo que hacemos es permitir que los usuarios de Active Directory cambien la contraseña de esa línea de comandos. ¿De acuerdo? Bueno, alguna cosita más. Por ejemplo, vamos a parar y deshabilitar el daemon winbinf, porque para la función de controlador de dominio no es un servicio imprescindible. Con lo cual lo vamos a parar. Sudo systemctl stop winbinf service y disable. Vale. Y reiniciamos el servicio Samba, que es el servicio que va a asumir todo el trabajo. Bueno, fijaros, algunas pruebas de que esto va funcionando. El comando winfo, que es un comando relacionado con winbinf, aunque el daemon lo hemos deshabilitado, el comando sigue funcionando, me permite ver, por ejemplo, los usuarios del dominio. Ahí los tengo. Me permite ver los grupos del dominio. Y me permite, por ejemplo, interrogar para alguna cuenta concreta. Ahí lo tengo. Fijaros, esto es una línea muy interesante porque lo que vemos aquí es que un usuario de Active Directory, digamos, ha sido disfrazado, ha sido vestido
de usuario Linux. Fijaros que este es el login Active Directory, la contraseña que iría ahí en ese campo. La contraseña realmente se almacena encriptada, o una firma de contraseña, mejor dicho, en el Active Directory, el UID, el GID, un campo comentario vacío, una ruta personal y el shell que le asignamos previamente. Bien, hay otro comando muy útil para el análisis de usuarios de dominio, es getent passwd. Este comando es parecido, fijaros, si queréis lo podemos ver un poco por comparación. Si yo hago un cat passwd en un sistema Linux, estoy pidiéndole que me muestre el archivo de usuarios locales. Simplemente es volcar un archivo. Y estos son los usuarios locales que nosotros conocemos. Si en vez de cat yo pongo getent, digamos que la orden es más general. Estoy diciendo get entries, obtén las entradas. Es una forma de decirle, dime qué usuarios hay en este sistema, pero no solamente usuarios locales que estén en el archivo password, sino los que sean. Entonces, fijaros que hasta aquí el contenido hacia arriba es el archivo local y aquí es como que, digamos, el archivo se ha extendido, se le ha añadido, digamos, un trocito final que es virtual porque esto no está en el archivo, cuya forma es similar a los usuarios anteriores, pero que han sido, digamos, obtenidos cogiendo usuarios Active Directory y transformándolos, digamos, disfrazándolos de usuarios Linux. Bueno, aquí puedo hacer greps para ver solamente los usuarios del dominio, ¿vale? Bueno, el grep, pues, cualquier cosa que le pase, pues simplemente me filtra. También puedo ver los grupos. El getent es un comando muy potente. Este comando getent no me daría información si nosotros no hubiéramos puesto las modificaciones que hicimos en el archivo smb.conf. Es el motivo de las modificaciones de las dos últimas líneas, de las tres líneas, las dos del final, eran precisamente que este comando me mostrase, que tuviera esta visibilidad sobre el dominio. Bien, bueno, pues si esto ha ido bien, quiere decir que mi máquina Linux ya reconocería a los usuarios del dominio. Lo puedo hacer, por ejemplo, con un comando su, puedo hacer un su alumno. Ahora mismo estoy intentando usar la máquina Linux con un usuario de dominio. Bueno, pues ahí está. El usuario es el usuario de dominio, fijaros, el comando id me lo dice muy claro, y mi carpeta personal que es home dominio alumno. También podríamos haber hecho una entrada de esta otra manera, directamente como alumno. Exactamente igual. Vale. Bueno, y aquí pues nada, la posibilidad de cambiar contraseñas en línea de comandos, que es lo que habilitamos antes con la modificación del PAM, y alguna cosita más. Por ejemplo, fijaros, aquí os enseño cómo hacer para que un usuario de dominio pertenezca al grupo sudo y con lo cual pueda ser un administrador local del sistema Linux, que no un administrador del dominio, que es diferente. Y aquí pues también os enseño cómo hacer una modificación muy útil, porque esta modificación me permite hacer una cosa que la integración no hace automáticamente, y es que el grupo domain admins sea un administrador local de la máquina Linux. Fijaros que esto entre máquinas Windows ya ocurre solo, sin que tú hagas nada. Los administradores del dominio ya administran todas las máquinas Windows que se integran en el dominio, pero digamos que Linux ahí pues no lo hace así, simplemente no lo hace. Lo tenemos que hacer nosotros manualmente. Si nosotros queremos que los administradores del dominio también administren este sistema local, pues hay que agregar esta línea de aquí. El objetivo final es que si yo, un usuario, lo agrego al grupo domain admins, aparte de administrar el dominio Active Directory, pues también administre la máquina local mediante comandos sudo.